Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de UNICEF España. Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A ti no te han sorprendido estos datos de Cáritas Europa que planteaban ayer y que presentaban ayer en Atenas, no? Lamentablemente no, la verdad es que hace ya tiempo, incluso antes de la crisis, que parece que es solo consecuencia de la crisis, pero ya en el año 2008-2010 los datos de pobreza infantil en España eran preocupantes. Naciones Unidas alertó al Estado español sobre esos datos y lo que está ocurriendo es que se están agravando muy rápidamente y la infancia se está viendo además muy especialmente afectada por el contexto actual. Podemos decir además que el colectivo de los niños, no sé si decir con los mayores, con la tercera edad, ¿es el más sensible, el más vulnerable frente a una situación de crisis como esta? Bueno, de hecho, tradicionalmente el colectivo de mayores de 65 años era, según las estadísticas, el más pobre y, curiosamente, lo que está ocurriendo ahora es que esa tendencia se está invirtiendo. Insisto en que esto es lo que dicen las estadísticas en términos puros de recursos. Otra cosa es lo que ocurre con esos fondos. Pero lo cierto es que como las pensiones sí se han mantenido en términos relativos, ¿no?, a pesar de los matices en los últimos años, pues la pobreza en la tercera edad ha disminuido y, sin embargo, se está disparando en el caso de los niños. Pues esto tiene que ver también con los colectivos más afectados por el desempleo, con el caso de familias numerosas, monoparentales y también de los niños de origen extranjero. A ver, Marta, ayer cuando recibíamos la información prácticamente en directo, de verdad, es que a mí me sigue costando, es decir, en España ahora mismo hay más niños pobres o en riesgo de pobreza que Portugal, Grecia, Bulgaria. El dato de Cáritas dice que sí, no sé qué datos tenéis en UNICEF. ¿Tenemos más niños pobres aquí que en Grecia? Mira, os lo voy a explicar. Efectivamente, la estadística es así. Lo que ocurre es que la pobreza infantil es una pobreza que se llama relativa, es decir, tiene que ver con el ingreso en cada país. Es decir, no quiere decir que los niños sean, en términos absolutos, más pobres que en Bulgaria o que en Grecia, pero sí que en función de lo que es el umbral de la pobreza en cada país, España es el país que tiene un porcentaje mayor de niños viviendo por debajo de su propio umbral de pobreza. Efectivamente es así. Bueno, perdón, después de Rumanía, es el segundo país, ¿no? Ahora mismo, si tú pudieras darnos una cifra, ¿cuántos niños ahora mismo están viviendo en la pobreza en España? Pues mira, por debajo de ese umbral de la pobreza, según la forma de medirlo, que hay dos formas, digamos, una puramente monetaria y otra que tiene en cuenta otros factores. La forma más simple, que es la monetaria, son unos 2,5 millones de niños que viven en familias que tienen ingresos por debajo de ese umbral. Si miramos la fórmula más amplia, que tiene en cuenta también la situación de desempleo y de privación material, se llama, ¿no?, de ausencia real de recursos y necesidades, la cifra es mayor y estaríamos hablando de unos 2,8 millones. 2,8 millones. Esto, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente 1 de cada 3 niños viviendo en situación, se llama técnicamente, de riesgo de pobreza, es decir, por debajo del umbral de lo que se considera ser pobre en un país como España. Madre mía, antes hacíamos referencia a Lenin. Alfonso se hacía una pregunta, yo te la traslado. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo tienen que reaccionar las autoridades, los responsables? Porque es que las cifras son apabullantes. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es, yo creo, lo que estamos haciendo, es dar la voz de alarma, es decir, que esta situación realmente no es admisible en un país como España. A pesar de la situación de crisis, los niños deberían ser lo primero a proteger, en primer lugar por ellos, porque son vulnerables, como estabais diciendo, porque tienen sus derechos y sus necesidades, pero también por todos nosotros. Vosotros pensad qué va a ser de España si a día de hoy 1 de cada 3 niños está con serios problemas de carencias y también educativos. Hablabais antes de los datos de fracaso escolar, que están siempre muy relacionados, ¿no?, con los datos de pobreza. Por tanto, hay que dar la voz de alarma y tenemos que asumir todos, digamos, actores sociales y actores políticos, un compromiso de abordarlo. ¿Qué hacer en concreto? Pues ya se está trabajando en eso. La Unión Europea ha hecho una recomendación muy explícita que plantea trabajar en 3 frentes. Por un lado, el acceso a recursos, trabajar para que las familias en las que viven esos niños tengan los recursos básicos que necesitan para atender sus necesidades. Por otro lado, el acceso a servicios. Insistimos, la importancia de la educación. La educación es gratuita, pero tiene toda una serie de costes asociados alrededor: libros de texto, uniformes, comedor escolar, transporte, actividades extraescolares. Hay que garantizar una educación
educación de calidad asequible para todos los niños, igual que la salud, la vivienda, que es un tema muy importante para muchos de ellos, etcétera. Y en tercer lugar, algo que se nos queda muchas veces fuera como algo menos importante, pero que es muy relevante, y es el incorporar a los niños a la vida social, a la vida ciudadana, el tenerles en cuenta y permitirles participar también precisamente en estas discusiones, en qué hacer para que ellos puedan pues salir adelante y con ellos todos los demás. Marta Arias, UNICEF España. Gracias, absolutamente demoledor. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros.